¿cómo están? Ya estoy aquí en un programa más de Creativarte, conversando con Odette, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, Imagiland Art Fest, Descubre tu imaginación, estos en Facebook. Y acuérdate, en Creativarte-bajo, YouTube, sepa, en Facebook. Y bueno, pues hoy, nuevamente, el programa lo llevo yo. Me he ido dando cuenta, poco a poco, que las conversaciones que hago conmigo misma y con ustedes, pues les está gustando. Y, y bueno, pues sí, de repente pues los voy a hacer. Y pues ya ven que siempre recurro y busco y están mis colegas que siempre nos brindan su conocimiento, su experiencia y parte de sí mismos, lo cual pues yo se los agradezco muchísimo que estén conmigo después de tanto tiempo, otros que pues por decisión han dejado de estar aquí, pero eso no significa que sigan estando en mi memoria y en la memoria de todos nosotros. Y bueno, pues hoy voy a hablar sobre una película que yo vi hace muchos años, que es de Ingmar Bergman. Él es un personaje sueco, codirector y disruptivo, con temas así bastante complejos, eh, duros, ¿no? Que te hacen pensar, reflexionar. Eh, pues yo lo catalogo, perdón, como cine de arte, ¿no? Es como cine de arte, Mark Bergman. Y bueno, pues es una película que se llama Persona, una película que se llama Persona y que lo titulé La sombra y la máscara en la obra de Ingmar Bergman. Y bueno, esta es una película que pues nos lleva a reflexionar sobre cómo a veces uno se esconde en diferentes máscaras, o yo lo veo como a veces uno se mimetiza con el otro, ¿no? Uno se pierde en el otro. Y esta es la historia de una mujer que está incapacitada emocionalmente y psicológicamente para emitir palabras. Entonces, se le da de alta, está en un hospital psiquiátrico y se le da de alta siempre y cuando esté eh, con acompañamiento eh, terapéutico, aunque ella es, la persona que la acompaña es una enfermera, que termina siendo eh, tragada por, por la enferma emocional y la que hace la protagonista de la que está decaída emocionalmente y verbalmente, se va como absorbiendo de la enfermera, y la enfermera no se va dando cuenta de cómo se va mimetizando y se va perdiendo en la enferma, y se va abriendo una parte de la personalidad de la misma enferma, de la enfermera. Y bueno, como ya saben,
Luego Facebook ya me castigó la vez pasada, cuando hice el de Barbie. No me dejó subirlo a Facebook, pero nada más porque puse mucho de Barbie, puse 2 videos bien largos. Entonces nada más me dejó YouTube. Gracias, YouTube. Y bueno, pues les voy a poner un breve tráiler sobre la película que está narrada en tercera persona y se me hizo buena, ya la vi. Perdón. No, ok. Y es, no, me equivoqué. Me equivoqué. Es de YouTube. Ok, ya lo puse. Aquí está. In these words, the leading film critics of Europe have honored Ingmar Bergman's new film, Persona. Persona is a knowledge, a terrible knowledge of our loneliness, our estrangement, our inability to reach one another. It is a confession of our fears, of man, of failure, of death. Persona is the drama of a despair, a silence, a terror far too great to be named, of life laid bare to the bone. It is a drama of the skin sensitivity and of faces and words and ruthless courage. Persona is an illusion shattered. A victory over silence. A new film from Ingmar Bergman, Persona. Ok. Y bueno, ahora como saben bien, ya saben que siempre me apoyo por algún link o, o un resumen, ¿no? Y bueno, les voy a leer. Dice, debido a un desequilibrio emocional, una actriz pierde la voz. Después se muda a una aislada casa en la playa junto a su enfermera. Las actrices son el director es Ingmar Bergman, productor, guionista, el mismo Bergman, y las protagonistas son Vivi Anderson y Liv Ullmann. Y bueno, pues dice, con elementos de terror psicológico, Persona ha sido objeto de considerables análisis, interpretaciones y debates.
La película, que aborda temas como la dualidad, la locura y la identidad personal, ha sido interpretada como una representación de la teoría junguiana de la persona y explorar el cine. Permítanme, voy a compartirles no, em, esta fotografía de ellas dos. Es la imagen, ¿no? De ellas dos. Dice, y explora el cine, el lesbianismo, la maternidad o el aborto, entre otros. El estilo experimental de un prólogo y su narración también ha sido objeto de discusión. La enigmática película ha sido llamada el Monte Everest del análisis cinematográfico, según el historiador Peter Cowley. Dice él, todo lo que uno dice sobre persona puede ser contradicho. Lo contrario también será cierto. Bergman escribió Persona teniendo en mente a Ullman y a Anderson como protagonistas. Y la idea de explorar sus identidades y rodar la película en Estocolmo y Faro en 1965. Durante la producción, los realizadores experimentaron con efectos usando humo y un espejo para encuadrar una escena y combinar en un solo plano las caras de los personajes principales en postproducción. Anderson, que defendió un monólogo eróticamente explícito en el guión, reescribió así algunas partes. Cuando se estrenó por primera vez, Persona fue retocada en montaje debido a su controvertido tema. Recibió críticas positivas y los medios suecos acuñaron la palabra person, cute, para describir a sus admiradores entusiastas. Ganó el premio a la mejor película en la cuarta edición de los premios Goodbatch y fue candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. El contenido censurado fue reinsertado en las restauraciones en inglés en el 2001. Muchos críticos consideran a Persona como una de las mejores películas de la historia del cine y apareció en el quinto lugar en la lista de Sight and Sound de 1972 y el 17º en la lista de 2012, que también influyó en muchos directores posteriores como David Lynch y Robert Altman. El argumento es el siguiente. Un proyector se enciende y comienza a proyectar una serie de imágenes, incluyendo el destello de un pene erecto, un dibujo animado, unas manos, un fragmento de una comedia muda, una araña, la matanza de un cordero y una crucifixión, y un niño despertando con el sonido del timbre de un teléfono en una morgue goteando agua y llena de ancianos. Él se pone a leer Un héroe de nuestro tiempo. Antes de apreciar una pantalla grande con una imagen borrosa de dos mujeres, una de las mujeres puede ser Alma, una joven enfermera de un hospital psiquiátrico, asignado por una doctora para cuidar de Elizabeth Vogler. Elizabeth es una actriz de teatro que durante una representación de Electra dejó de hablar y moverse. Ella es la actriz y ella es la enfermera. Dejó de hablar y de moverse durante la representación de Electra. Algo que los médicos han determinado que es el resultado de la fuerza de voluntad en lugar de una enfermedad física o mental. En el hospital, Alma le lee a Elizabeth una carta de su esposo que contiene una foto de su hijo y la actriz rompe la fotografía.
Aunque Elizabeth es casi catatónica al inicio, reacciona con angustia al ver en televisión la autoinmolación de un hombre durante la guerra de Vietnam y ríe burlonamente de la radionovela que oye Alma. La doctora considera que Elizabeth puede recuperarse mejor en una cabaña junto al mar. Les voy a compartir otra vez la parte de la película que vimos, ¿no? Este, pero sin sonido, para que la vayan, este, para que la vayamos escuchando mientras la vamos viendo mientras yo creo que él es su hijo, ¿no? Dice, en la cabaña, Alma le dice a Elizabeth que nadie le ha escuchado antes y le habla sobre su prometido, Carl Henry, y su primer amorío. Una noche Alma le cuenta una historia de cómo mientras ella estaba en una relación con Carl Henrik, tomó el sol desnuda en Caterina, una mujer que acaba de conocer. Dos jóvenes aparecieron y Catarina empezó una orgía. Producto de ello, Alma quedó embarazada y tuvo un aborto del cual continúa sintiéndose culpable. Alma va en coche a la ciudad para enviar el correo y nota que el sobre de la carta de Elizabeth no está cerrado. La lee y se entera de que Elizabeth la está estudiando y ve que hace mención de la orgía y del aborto de la enfermera. Alma regresa angustiada a la cabaña y accidentalmente rompe, el sonido se eleva y chirría. Rompe un vaso y deja un fragmento de vidrio allí para que Elizabeth se haga una herida en el pie. Luego de que sus miradas se entrecrucen, la película en sí se distorsiona. El celuloide, se rompe, el sonido se eleva y chirría, y fragmentos del prólogo reaparecen durante fracciones de segundo. Luego de un breve momento con la imagen borrosa, la película se reanuda. En el almuerzo, Alma acusa a Elizabeth de utilizarla para algún propósito. Al ver que Elizabeth no reacciona, Alma se enfurece e inicia una pelea. Amenaza con quemar a Elizabeth con una olla de agua hirviendo y se detiene cuando Elizabeth le ruega que no lo haga. Alma había pensado antes que estando ella medio dormida, Elizabeth le había dirigido en un susurro, pero ahora está segura de que esta es la primera vez que le ha oído hablar. Le dice que sabe que es una persona terrible y al salir corriendo, Alma la persigue y le suplica perdón. Esta noche, después de observar a Alma sentada en la playa desde la cabaña, Elizabeth mira detenidamente una fotografía que encontró en el libro que estaba leyendo. Un niño judío se rinde en Varsovia. La fotografía encontrada por Elizabeth mostrando a judíos siendo arrestados durante un levantamiento del gueto de Varsovia. Una noche Alma oye a un hombre fuera llamando a Elizabeth y se entera de que es el esposo, Mr. Vogler. Él llama a Alma, Elizabeth,
y aunque la enfermera le dice que está equivocado, tienen relaciones sexuales. Alma se encuentra con Elizabeth para hablar sobre por qué Elizabeth rompió la foto de su hijo. Alma cuenta que parte de la historia de Elizabeth, que ella quería lo único que no tenía, la maternidad, y quedó embarazada. Lamentando su decisión, Elizabeth intentó un aborto autoinducido, fallido, y dio a luz a un niño, al que desprecia, pero su hijo anhela su amor. La escena del monólogo se repite, pero mostrando a Alma llevando el mismo traje que lleva Elizabeth. Y en su conclusión, la mitad de la cara de Alma y la otra del rostro de Elizabeth se superponen de modo que parece haberse convertido en una sola cara. Alma entra en pánico, afirmando su identidad y negando que ella es Elizabeth. Alma regresa como enfermera para descubrir que Elizabeth se ha vuelto completamente catatónica. Alma cae en un estado de ánimo extraño. Se lastima el brazo y fuerza a Elizabeth a chuparle la sangre de su herida para inducirla a decir la palabra nada. Elizabeth repite sus palabras y Alma le responde: bien, muy bien. Así es como debería de ser. Así es como debería de ser. Alma empaca sus cosas y deja la cabaña sola. Mientras un equipo la filma, el niño aprecia por última vez la pantalla. La película se desintegra nuevamente antes de desvanecerse a negro y el proyector se apaga. Y bueno, pues esta es una breve sinopsis de esta película que les comento. Es complicada, ¿no? De muchos mensajes, ¿no? De muchos objetos alrededor, ¿no? La crucifixión, la mordida, un poco vampiresca, está como el vampiro, ¿no? La palabra, la sangre, ¿no? Eh, para el vampiro es darle vida, ¿no? Yo cuando estaba viendo otra vez el tráiler y revisando esta parte de que pues ya saben que yo estoy muy metida en la clínica del vacío, y bueno, pues precisamente habla de un gran vacío emocional en la protagonista enferma, que es Elizabeth, y un gran vacío que es la de Anderson, ¿no? Sí, de la enfermera. Y cómo es el vacío, esta maternidad no resuelta en la enfermera y rechazada de la actriz, pues las entrelaza, ¿no? Y bueno, pues como bien les digo, ya ven que siempre también me apoyo y poco a poco voy dialogando acerca de lo que yo voy encontrando y con lo cual me voy identificando o voy empatizando. De el Y bueno, ¿qué es el vacío mental? El vacío mental es un estado virtual del psiquismo que se pone en evidencia cuando se rompen o se desarticulan estos vínculos simbióticos. La presencia de un vínculo simbiótico patológico es el testimonio de situaciones traumáticas muy precoces. Algunas veces corresponden a duelos transgeneracionales. Y pues aquí nos hablan, ¿no? De esta simbiosis entre lo que se rompe y lo que se desarticula, ¿no? Y bueno, pues si algo se rompe en ellas dos, es en la actriz
se rompe su narcisismo, es una herida narcisista ser madre, ¿no? Porque tiene que ver pues, con la estrella de la celuloide y cómo una estrella puede ser, pues le envejece ser madre, ¿no? Y la otra es se rompe o se desarticula su vínculo consigo misma cuando tiene esta pérdida, ¿no? De la maternidad, como si el no tener un hijo no fuera mujer, ¿no? Entonces, las dos están en esta punto, ¿no? De soledad, una por lo que no tuvo y la otra por lo que tuvo y dejó, y lo que ya no tiene, ¿no? Esto en la actriz, fíjense cómo al hacer el personaje de Electra, se psicotiza, ¿no? Llegando a una depresión catatónica que la inmoviliza y que la deja sin habla. ¿Y por qué? Pues porque Electra es digamos, ¿no? O sea, así se piensa en Freud, es ¿cómo ay, el contrario de Edipo, la resolución del conflicto de la mujer con la madre, ¿no? Esta complejidad, ¿no? Y cómo para ella, pues su belleza reside precisamente en ser actriz, ¿no? En ser vista. Entonces, pues me voy este de lo que lo tomé es de una página que se llama Cine Oculto y es un análisis de Arturo Grijalva y él así lo tituló como lo titulé, igual que él, en Persona, la sombra y la máscara, psicoanálisis en la obra de Ingmar Bergman. Dice, un siglo nos separa del día en que Ingmar Bergman nació en Uppsala, una antigua ciudad ubicada en la costa sur de Suecia. Muchísimas cosas han cambiado en el cine desde que el joven que inició en la dramaturgia debutara con Crisis en 1946. Décadas después, la industria cinematográfica es por completo distinta, así como distintas son las formas en que se consume cine, pero su nombre se mantiene en el peldaño más alto del cine. Con toda probabilidad, combate los mayores honores en el supuesto Olimpo de las más modernas de las bellas artes. Para Bergman, el cine se convirtió en un vehículo perfecto para expresar todas las inquietudes que lo abrumaron desde chico. El tiempo y al tiempo que le permitía explorar cuestiones filosóficas que atravesaban su pensamiento desde su época temprana. La influencia de los dramaturgos Henrik Ibsen, Augusto Strindberg, Eugene O'Neill condujeron a Bergman por la senda filosófica de cuestiones metafísicas como la libertad, la muerte, el dolor y el amor. Pocos cuestionan la afirmación de que Ingmar Bergman es el mejor director de cine de la historia, con una carrera soberbia y prolífica que le valió ser nominado a más de 100 premios, de los cuales ganó 73. O sea, imagínense. El cineasta sueco puede considerarse como uno de los mejores pensadores sobre la condición humana. De su carrera como director, guionista y productor destacan películas como Un verano con Mónica, El séptimo sello, El silencio, Persona, La hora del lobo, Cara a cara y Fanny y Alexander. Otra, esa Fanny y Alexander es de dos niños, que también
me cimbró, me cimbró mucho. Obra con la que se despidió triunfalmente del cine para recluirse en la lejana isla de Faro, donde falleció a los 89 años, el mismo día que moría el aclamado cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Dos cineastas fallecieron el mismo día. Persona, variación psicoanalítica de un tema. Escrita, dirigida y producida por el mismo cineasta sueco en 1966, Persona es considerada una de las mejores películas en la historia del cine. Cuenta con las actuaciones de Bibi Andersson y Liv Ullmann, la dirección de fotografía y la musicalización de Lars Johan Querli. Audaz, formal y temáticamente, es uno de los filmes más influyentes del director, quien incorpora elementos de las corrientes vanguardistas, Nouvelle Vague y Free Cinema procedentes de Francia e Inglaterra. Elizabeth, que es Liv Ullmann, es la actriz de teatro a la que se le ha cruzado un cable. Para sacarla de su mutismo y practicar diferentes terapias, la doctora encomienda a su enfermera Alma, Bibi Andersson, llevársela a una idílica casa de verano para procurar reposo. Las soberbias interpretaciones de ambas construyen dos personajes fascinantes por su contrariedad, así como la empatía que despierta en su complejidad. Yo se les sugiero que las vean, que vean el cine de Bergman para los colegas si están aquí escuchando, ¿no? Porque es un cine que te lleva a reflexionar, que te lleva a pensar, que te lleva a sentir, que te lleva a meditar con respecto, porque pues por algo es CEPAC, ¿no? Por algo es arte, psicología y psicoanálisis, porque el arte nos permite y nos lleva a sentir, nos permite experimentar lo que el director, en este caso, ¿no? Nos dice y con lo cual nos podemos identificar. Entonces, el cine, a mí el cine en lo particular, me ha brindado mucho para mi trabajo terapéutico con el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces utilizo algunas imágenes, escenas, momentos de muchas películas para llevar al paciente a reconocer lo que está pasando, ¿no? Y no es que con el mismo paciente viva la misma escena de la misma película, no. Surgen diferentes escenas en diferentes películas con diferentes pacientes, de acuerdo al momento en el que yo estoy sintiendo y escuchando. A esto se le llama, o así aprendí en la clínica del vacío y después en el psicoanálisis contemporáneo, que es un tercero que está presente, ¿no? Un tercero que escucha, que está aquí, que no lo vemos, ¿verdad? O que los escritores dirían, es un tercero que me habla y me dice lo que escribo y cómo escribirlo, ¿no? Digamos que es algo parecido a esto que me han contado muchos escritores con los cuales yo también he conversado aquí en Creativarte, que eso es lo que me han dicho, ¿no? Que es un tercero que les habla al oído y que les dice lo que hay que narrar y cómo narrarlo. O los artistas plásticos, ¿no? Es una imagen que ven, que sienten, que tienen, que experimentan y esa la llevan al lienzo, ¿no? Entonces, pues yo les sugiero que se dejen llevar por la música. Hoy, por ejemplo, en mi página de fanpage de CEPAP, compartí varias canciones como el momento en el que estoy sintiendo, ¿no? Porque también la música a mí
en lo particular, igual que la música, igual que un cuadro, que igual que una película, igual que un verso, igual que un libro, me llevan a pensar y a sentir mucho, ¿no? Acuérdense que yo crecí rodeada de con un abuelo que escuchaba música clásica y su gran apasionado de Mozart y de Beethoven y un gran lector, y mi mamá también era una gran lectora, ¿no? Y bueno, pues yo crecí así, ¿no? Con un abuelo que me llevaba a museos, o sea, crecí con arte, crecí con arte y con muchos problemas también, ¿no? Que ya les he ido contando en mis conversaciones y programas. Y bueno, pues así fue como pues el arte me ha ido acompañando, y pues Freud también se dejaba envolver por el mismo arte, ¿no? Y bueno, pues sigo. Las soberbias interpretaciones construidas por estas dos personajes fascinantes por su contrariedad, así como la empatía que despiertan en su complejidad. Más importante es el hecho de que tanto Elizabeth como Alma, Elizabeth, acuérdense, es la actriz, y Alma, la enfermera, se desplazarán de un centro emocional conforme avanza la historia, evolucionados con base en la idea que sobre la personalidad enuncia la teoría del psicoanálisis. En persona encontramos a dos seres con personalidades cambiantes, compuestas por subpersonalidades y no únicas e indivisibles. Ella, Elizabeth, acuérdense, es una actriz que está acostumbrada a la celuloide, al brillo, a la mirada, a la atracción, a ser vista por el otro. Y bueno, lo que hace voy a compartirles otra vez una parte de una foto donde nos habla de cómo esta foto, ¿no? De cómo está muy acostumbrada a ser vista, ¿no? Y la enfermera, Alma, pues se deja como subyugar por la personalidad de esta mujer actriz que no habla, que es sombría, que es ausente, y que a ella le genera como mucha eh, em, pues interrogación, ¿no? O sea, ¿cómo es que una mujer así como ella puede haber dejado de hablar, si es una estrella? No sé, ¿no? En esta escena uno se puede imaginar muchísimas cosas, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, estamos en el diván, ¿no? Y uno como analista ve a la paciente y uno va dejándose llevar por lo que uno está experimentando al momento de que la estás viendo, ¿no? Entonces, dice, persona, en concepción de las personalidades, fue parte fundamental de la teoría básica de Sigmund Freud. En el caso de persona, se relaciona más con la idea de Jung, quien consideraba que el individuo se conformaba por al menos tres entidades identificables: el yo, la persona y la sombra. El yo, no confundir con la instancia enunciada por Freud, es la parte para Jung que el sujeto conoce de sí mismo de forma inconsciente. Es la comprensión de la mismidad o de la personalidad propia, es decir, el yo de Jung es como me defino ante mí mismo. La persona, en cambio, es la imagen que deseamos proyectar al otro. Es la artista dramática, la actuación que pretende pasar por natural, como cuando se posa para una foto con la idea de lucir sin posar. Por tanto, la persona es una construcción ideal,
tan inalcanzable como dramática. Conste que no lo había leído esto. O sea, es lo mismo que yo voy experimentando al momento de, pues, de ver, ¿no? La película, de ver ambas, pues de lo que uno ha ido estudiando, ¿verdad? Entonces dice o sea, el yo para Jung es como me defino ante mí mismo. Es el sujeto se conoce a sí mismo de forma, es la comprensión de la mismidad o de la personalidad propia. El yo de Jung es el principio de realidad, ¿no? La persona, en cambio, de Jung, es la imagen que deseamos proyectar al otro, que era lo que les digo, ¿no? O sea, lo que cada una de ellas proyecta al otro, ¿no? Y lo que subyuga y atrae a Alma de Elizabeth es precisamente esta persona, esta proyección que desea ella en sí misma, ¿no? O sea, eso que tiene Elizabeth, cómo me gustaría tenerlo yo. Es la artista dramática, la actuación que pretende pasar por natural, como cuando se posan para una foto con la idea de lucir sin posar. Por lo tanto, la persona es una construcción ideal tan inalcanzable como dramática. Para desarrollar la persona, perdone, es indispensable la presencia del otro. De la misma manera que el arte precisa del observador. Entonces, la persona se vale para su proyección del uso de la máscara, aunque sea simbólicamente. Lo interesante es que un individuo puede constituirse de variedad de máscaras sustituibles entre sí, que para Winnicott sería el falso self, ¿no? Que para Jung sería la sombra, creo. No sé, ahorita vamos a ver. Yo de Jung la verdad no sé mucho, ¿eh? Esto implica que un sujeto puede pretender ser distintas personas para diversos individuos, en tanto que la persona es como se desea ser percibido. Es obvio que no será la misma para los padres, la familia o la pareja, y asimismo también puede relacionarse con la ocupación del individuo. A ello responde la persona inicial de Alma, que actúa según se espera de una enfermera. Aquí lo inconsciente y lo ominoso entran a escena. Entre el yo, o sea, el concreto para el individuo, cómo se percibe, cómo percibo que soy, y la persona ideal para el individuo, cómo deseo ser percibido, se cierne como una cortina traslucida, la sombra que se proyectan tras nosotros. Por eso la película, ¿no? Digo, por eso la escena de una película que el niño está viendo, ¿no? Que es como el niño muerto que no tuvo alma y el hijo rechazado por la misma actriz, ¿no? Que habla de ellas dos, de sus mundos internos. Si me dejo ir por mi imaginación y por mi sentir. Y se cierne como una cortina traslucida, la sombra que se proyecta tras nosotros, tan invisible para uno mismo, reinando desde la inconsciencia, la sombra es vista por aquellos que rodean al sujeto, sin que él mismo pueda verlo. Así como normalmente nos es imposible observar nuestra nuca. Pues sí, ¿verdad? Tenemos que poner un espejo. La sombra, como los objetos que utiliza, que les narré, ¿no? Del argumento de la película, que había un espejo y que se rompió, ¿no? La sombra se interpone entre el individuo y la realización de la persona porque muestra lo que queremos mostrar.
Es fruto de actitudes o creencias propias del sujeto que se han visto reprimidas por los padres o instituciones sin extinguirse y que acostumbran ignorar. La identificación de la sombra conlleva una horrible epifanía. La revelación de lo ominoso, el descubrimiento de lo familiar ignorado, lo que se oculta en lo más recóndito de mi alma, aquello que he querido olvidar y ocultar a propósito de todos. Sí, ya había leído algo sobre ellos de Jung, sobre la sombra. Es eso que traemos dentro, ¿no? Que para aviones como el terror sin nombre, ¿no? Aquello de lo que desconocemos. Para Winnicott es el falso self, aquello que con lo que nos cubrimos cuando vemos unos padres que están demasiado ausentes o nos generan mucho terror, mucho miedo, pues nos dejamos de ser nosotros y utilizamos esta serie de máscaras o de falso ser que nos va ocultando de nosotros mismos hasta perdernos en ese vacío vorágine que nos atrapa. Esta es la voz de Odette. Ay, y la identificación de la sombra conlleva a una horrible epifanía. Lo que se oculta en lo más recóndito de mi alma, aquello que he querido olvidar y ocultar a propósito de todos. Lo ominoso se nos presenta como el mayor de los horrores porque no se encuentra fuera, en la distancia, donde puede ser librado. Lo ominoso habita en nuestra piel, en los recuerdos, en los sueños y las fantasías. Es el horror de cada deseo frustrado, cualquier ilusión pervertida, los actos vacíos o los círculos viciosos que no podemos abandonar. Es la sensación inquietante de saber que el terror vive dentro de nosotros, mismos que con la misma certeza que sabemos que todo lo vivo ha de morir. Y miren cómo no lo había leído. Simbiosis, vampirismo o doppelganger. ¿Qué es doppelganger? Déjenme buscar. Doppelganger. ¿Qué significa? Yo creo que es lo mismo que vampirismo, ¿no? Pero en sueco, yo creo. ¿Qué es? Es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico o socias malvado de una persona viva. El vacío de sí mismo, ¿no? Ese vacío negro, oculto, que nos lleva a ese terror, ¿no? A ese miedo sin fondo y que nos convierte en un ser muerto, pero vivo. Esa es una parte de la clínica del vacío. Un ser vivo, pero muerto en vida. Un ser muerto en vida en una persona que no está viva. Dice, la palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, andante. Su forma más antigua, acuñada por el novelista Jean Paul en 1796, es doppelganger, el que camina al lado. ¿Qué hace un doppelganger? Es el más simple de los términos, es gemelo o doble de alguien. La mayoría de las veces se usa para hacer referencia a personajes o noticias recientes e interesantes donde las personas que parecen gemelos se encuentran en un avión. Simbiosis. Ambas mujeres se convierten en doppelgangers, en roles que se confunden e intercalan por momentos.
como la escena, ¿no? Que vimos de cuando Alma se corta con el vidrio y le pide a, no, sí, ¿verdad? Que le pide que le chupe la sangre, ¿no? A Elizabeth. A ver si eso la regresa a la vida. Y a ambas, ¿no? Porque las dos están confundidas en sí mismas, ¿no? Lo opuesto que parecen sus personalidades en un principio se metamorfosean como un espejismo. Como esa sublime escena en el mundo, se sacuden la fusión de ambos rostros. La distancia insalvable entre las personas de Alma y Liz no es sino el efecto de imágenes invertidas por un efecto de espejo. El intercambio de máscaras entre las dos se reviste del seductor mito del vampirismo que se plantea primero en una dimensión emocional metafísico para concretarse después en un plano corporal real. La figura del vampiro es asociada de raíz con la transgresión, la muerte viva, y utilizada por Bergman como un elemento simbólico de la homosexualidad. Si bien el motivo del aislamiento era la curación de la mujer enferma, lo que se consigue es la corrupción de la mujer sana. Como ocurre en el mito del vampiro, cuando Alma es vampirizada, queda bajo control psíquico de Elizabeth. La actriz, que es parte de la clínica del vacío, cuando uno deja de ser sí mismo para ser la imagen y semejanza de la figura con la que uno se identifica, la madre, por lo regular. La actriz del sujeto vacío de persona comienza a robarse la energía de su cuidadora, repleta de persona. En la simbiosis efectuada entre ambas, se hilvana una relación anclada en la empatía, que resulta el intercambio de personas y que deriva en el descubrimiento de las sombras, proyectadas gracias a la máscara del otro. Por esto, Elizabeth comienza a hablar y actuar a través de la enfermera, quien revela su voz reprimida, sustituyendo el silencio de la actriz con el relato de los más íntimos deseos. Y así es como en otra página que lo escribe una colega que se llama Cristina Roda, que lo escribió en 2021, para ella, Ingmar Bergman y el psicoanálisis puede ser el cine de lo que Skinner y el conductismo la ciencia de la psicología. Si bien el psicoanálisis es denostado por la mayor parte de la psicología actual, siendo sus principios rechazados por el ámbito científico, y eso acuñado a que a Freud nunca le gustó el cine, ¿eh? O sea, lo invitaron muchísimas veces a acompañar a diferentes directores y productores, y dijo que nunca, jamás en la vida él colaboraría en una cosa como esa en la pantalla, ¿no? La sociedad, como otra cosa de Freud, es que no le gustaba la música. Su mamá compró un piano y pidió que se lo llevaran, ¿no? Y que lo destruyeran. No soportaba la música. La sociedad en general no debería privarse del psicoanálisis, dice. El cine que realiza el alma en los rasgos de su intérprete, que filma tanto el silencio como la palabra visible e invisible, siempre ha sido una buena forma de abordar los abismos del inconsciente. Esa parte de nosotros que se nos escapa irreduciblemente y que Ingmar Bergman reclama con su cine. Desconfío, dice, desconfío de los que quieren cientificar las relaciones humanas de la misma forma
que me desalientan los alabadores de dioses. Habría que dejar gran parte del psicoanálisis fuera de la consulta, pero al alcance de todo ser humano como guía accesible de planteamientos y cuestionamientos. Así lo hacía Bergman cuando pocos han conseguido transmitir ese universo verdadero de todas las relaciones humanas, cándidas, viscerales, silenciosas y con una parte inconsciente que el espectador quiere y desea captar. La ausencia de Eichmann y el psicoanálisis en la sociedad actual. Veamos poco de Ingmar Bergman en el cine contemporáneo. Vemos poco. Nos alejamos de su manera de hacer cine como del psicoanálisis. Lo ridiculizamos hasta que un día vuelva a girar la rueda y nos interesen más las dudas que las certezas. La manera de entrever lo subjetivo del psicoanálisis sin que ello implique darle valor científico. El psicoanálisis tiene valor social. Es un intento de explicar al ser humano cómo puede regar el arte. Y a muchos nos siguen importando el arte. Los temas comunes de Bergman giran en torno a la muerte, la religión, las relaciones y la mujer como tema de sí mismo. En persona, Bergman filma lo que a él le importa, dos mujeres hablando crudamente sobre su deseo, sexo y abortos en una cara a cara introspectiva. Hace una película con mujeres que hablan sin tabúes. ¿Cuántas veces más se ha hecho en el cine actual? La persona es tan solo una máscara de la psique colectiva, una máscara que transmite la engañosa sensación del ser individuo y que no siendo más que realmente un papel interpretado en el que toma la palabra la psique colectiva. Elizabeth, en ese estado de retiro y aislamiento, nos demuestra más que su miedo o terror a la vida. Para lo gestáltico se caracteriza como aquel momento de desconcierto en el que nos damos cuenta de que ya no nos sirven los recursos neuróticos, la capa que Peirce llama de clichés y roles. Al mismo tiempo, experimentamos un gran miedo a profundizar porque ya no sabemos o no controlamos hacia dónde nos dirigimos tanto hacia nosotros mismos como en nuestra relación con el mundo. Dice, Persona es la historia de un trabajo psicoterapéutico original, ya que es el opuesto al dispositivo habitual de la cura analítica. Es el paciente quien escucha y el cuidador quien habla. Desde este punto de vista, Persona puede verse como la historia de un análisis salvaje. Para Bergman, el cine debe ofrecer una experiencia intensa, dramática e incluso traumática. La escena más extraña de la película es en la que los rostros de las dos mujeres, la actriz Elizabeth y Alma, la enfermera, se deslizan una sobre otra y superponen. Las partes conscientes se oponen, pero sus partes inconscientes se encuentran. Esta superposición se refleja en la imagen por la introducción de la cara de una en la sombra de la cara de la otra. A nivel psicológico, la película plantea el problema de los límites de la reflexión. ¿En qué medida el otro es mi espejo? Es decir, ¿en qué grado me defino por la forma en que miro a la otra persona? ¿Por la mirada que quiero que ella tenga de mí? Esta escena cinematográfica cuestiona el estado de nuestra identidad. Para comprender el posterior desarrollo de la película, hay reflexionar sobre el concepto que introdujo Kohut dentro de la comprensión del fenómeno de la transferencia y al que le llamó transferencia especular, que es resonancia empática, es decir, la necesidad de otro, de todo ser humano, de ser reflejado por otro para reconocerse a sí mismo. Y eso es precisamente lo que hace el psicoanálisis contemporáneo actual. O sea, lo que uno
puede ver en el otro y este, uno, el que escucha, el que observa, el que ve, se lo refleja al otro, o sea, al paciente, o al amigo, al hijo, al bebé, a la madre, a sí mismo. Por todo esto podemos decir que Persona es un proyecto psicoterapéutico y cinematográfico jamás visto, en el que los temas arrojados por el psicoanálisis quedan reflejados en pantalla sin que les intente dar una explicación formal o mayor calado que el artístico. Una propuesta introspectiva, femenina y arrolladora que sin complejos trata temas ridiculizados para después constituir una propuesta poderosa que no necesita validación científica, sino cinematográfica. Y bueno, pues para terminar, para concluir, el vacío mental emocional es el sentimiento de vacío que nos puede ser referido en forma directa o indirecta por los analizandos, cuando atañen el plano de las emociones. Esta sensación emerge en el presente, pero involucra al pasado, la memoria histórica y en el futuro, la esperanza, el proyecto. El sentimiento de vacío puede o no estar vinculado al vacío mental estructural. El vacío mental estructural, desde el punto de vista metapsicológico, es el vacío mental estructural, es una configuración mental virtual que cabalga en el hiato que se produce entre la defensa simbiótica secundaria y la estructura narcisista del ser humano. Se trata de un fenómeno que ocurre solo en un sector escindido del yo. Por ello, no es concebible el vacío mental si no se acepta que el yo puede escindirse en dos o varios sectores. Dentro de la construcción de la estructura del yo y del superyo, se trata de un verdadero aborto mental. Y eso es lo que le pasa a ambas, ¿no? Las dos abortan de una manera física y de manera mental. Persona, muy buena película. Yo se la sugiero, se la recomiendo. Y como lo hemos visto, lo hemos leído y lo que yo he ido sintiendo y compartido, es una experiencia que te lleva a reflexionar como colega. Si somos colegas, si estás en y te identificas con esta parte, hay que sentir, hay que salir, dejar el consultorio y sentir y ver y escuchar al otro y salir de nuestro aislamiento. Y lo mismo a los que no son colegas, dejar de ser unos vampiros para ser vivos, seres vivos. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por seguirme, por darle like, por escucharme, por compartir. Y si no lo haces, hazlo, por favor, en YouTube y en CEPAP, porfis, 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 porfis. Y bueno, pues este es un programa más de Creativarte, conversando con Odette. Nos vemos para la próxima.